Excelente. De modo, Juan Carlos, que ya podemos empezar con la doctora. La voy a presentar ya. Bueno, buenas noches a todos. Dando cumplimiento a nuestro club de revista semanal y con una bienvenida a todas las personas que nos acompañan de aquí de Colombia, de Argentina, de Perú. No sé si hay de otros países, pero para todos un saludo muy especial desde Medellín. Esta noche tenemos con un tema que no es propiamente de nefrología, pero que a todos nos interesa, una invitada para mí muy especial, amiga mía, se llama la doctora Diana Izaza. Diana Izaza es de Medellín, Colombia, es especialista, es bacterióloga especialista en inmunología, en biología molecular y en ciencias biomédicas en la Universidad de Antioquia. Es profesora titular de la Universidad de Antioquia. Actualmente está dedicada a la investigación en el área de odontología y ha trabajado mucho toda su vida en leishmaniasis. Trabajó en la vacuna del paludismo con el doctor Patarroyo, enviada por la Universidad de Antioquia. Trabajó en la Corporación de Investigaciones Biológicas de Medellín, en el CIB, y también trabajó en el servicio de infecciosas del departamento de Antioquia, dirigida por el doctor Marco Restrepo. De modo que la doctora Diana es una experta en, por lo menos en el tema de biología molecular, inmunología, con experiencia en vacunas. Y la idea es que hay mucha especulación. Ya ustedes han visto todos los días en televisión, vemos más al doctor Fauci hablando de la vacuna que ya viene. En el New England Journal salió ayer una posibilidad buena que viene de un laboratorio de Estados Unidos, de Moderna. Sin embargo, nos quedan muchas dudas porque llevamos muchos años, 18 años del brote del ébola y no se logró una vacuna. Me llama mucho la atención que a los 10 días de haber decretado un brote en Wuhan, ya habían descifrado todo el esquema virológico, el genoma del virus, y 60 días después de esto ya tenían un plan de vacunación listo y empezaron con los primeros voluntarios. Entonces se le hace a uno rarísimo este aceleramiento y no sabemos si esto va a servir o no, qué inmunidad va a tener. Y para que especulemos un poquito, pero para que nos cuente una persona que sabe más que nosotros de esto, entonces he invitado a la doctora Diana Izaza, porque esto es cultura médica general que todos nosotros como nefrólogos también debemos conocer. Doctora Diana, por favor, pase adelante y ahora pues tenemos tiempo para que hablemos con ella y podamos conversar. Bueno, yo agradezco al doctor Villegas por la invitación, por esta presentación. Este es una revisión alrededor de las vacunas para coronavirus que surge como una iniciativa de un grupo de amigos que nos reunimos pues los sábados, hacemos una tertulia y este fue, digamos, un tema que nos pareció interesante porque efectivamente estamos todos en esta situación de confinamiento. Entonces, para hablar de este tema, yo quiero tocar tres tópicos o dos tópicos iniciales. Uno es el virus como tal, hacer como un recorrido muy rápido, y otro es el sistema inmune, para que miremos como cuál es su relación y entremos a hablar de las vacunas como tal. Sabemos entonces que los coronavirus son una familia, un grupo extenso que pertenece a la familia Coronaviridae, y tenemos cuatro generaciones. Buenas noches. Es que poner la presentación. Vuelve a colocar la presentación. No, señora, vuelva a dar la acción de compartir. Esperen un segundo entonces, déjenme un segundito. Pero entonces, a ver, me meto acá, acciones, activar compartición de pantalla, ventana de aplicación. Ya no la veo, ya no tengo la presentación acá. ¿Qué pasa? Espérame. Tener abierto el PowerPoint, doctor. Ya está, que es allá. Ok, compartir.
Exacto, excelente, doctor. Ya la vemos. Todo muy bien. Adelante, doctor. Listo. Gracias. Entonces, les decía que en esta presentación, que es una presentación corta, voy a trabajar un poquito alrededor de lo que es el virus, el sistema inmune, y para que entremos en contexto propiamente de la vacuna. Sabemos entonces que los coronavirus son un grupo grande, son alrededor de 50 especies de coronavirus que pertenecen a esta subfamilia, los coronavirinae, y que se agrupan en 4 géneros con base en las diferencias genéticas. Y tenemos entonces el género alfa coronavirus, donde tenemos 2 de ellos que infectan el hombre, el género beta, que está representado en estas circunferencias en azul, el género gamma y delta, que son coronavirus que no infectan al hombre. Importante entonces que dentro de este género beta coronavirus tenemos el linaje B, en el cual están inscritos los que hemos llamado, pues los que ha llamado la ciencia los SARS-CoV. Aquí tenemos a SARS-CoV-1, responsable de la epidemia 2002, y el SARS-CoV-2, responsable de la pandemia en la cual nos encontramos. Y en este linaje C de los beta coronavirus encontramos a MERS. Vamos a hablar un poquito alrededor de esto porque un coronavirus con una enorme tasa de mortalidad. Los antecedentes, y todos ustedes me imagino lo saben muy bien, tuvimos una epidemia que inició en la ciudad china de Cantón en 2002 por un coronavirus que se reconocía que producía síndrome respiratorio agudo severo y que fue denominado SARS-CoV. Actualmente lo denominado SARS-CoV-1 para hacer la diferencia con SARS-CoV-2 con base en su homología desde el punto de vista pues, de la secuencia. En 2012 se presenta la epidemia de MERS, el síndrome respiratorio del Oriente Medio, también por coronavirus, que aunque no tuvo muchos infectados, sí tuvo una tasa de mortalidad muy importante, el 38% de estos pacientes infectados por MERS. Y para el diciembre 31 de 2019 se reporta entonces una neumonía en la ciudad de Wuhan, como todos conocemos, que fue acuñada con el nombre de COVID-19 para llamar la enfermedad, y posteriormente, o más o menos hacia el mes de febrero, se designó a este virus SARS-CoV-2. Yo quiero hacer entonces en este momento una línea de tiempo de los eventos más importantes que ocurrieron en los meses de enero a marzo para mirar la magnitud del desarrollo de lo que tenemos actualmente. Les decía entonces que el 31 de diciembre la oficina de la OMS en la China informa casos de neumonía de etiología desconocida en la ciudad de Wuhan, y para el 7 de enero ya se tenía el aislamiento del virus. El 11 de enero estaba secuenciado, ya se tenía secuenciado todo el genoma, se sabía que es un genoma RNA de cadena sencilla, es un genoma grande, tiene 29.903 nucleótidos, y fue publicado entonces en esta revista de Nature. Esta secuencia fue depositada en las bases de datos al virological.org y al GenBank, y con base en la secuencia del genoma se iniciaron los grupos de investigación en el mundo, iniciaron esta carrera por empezar a buscar aquella secuencia que pudiera ser utilizada para producir inmunización en humanos. Para el 20 de enero se confirma que esta es una enfermedad que se transmite de humano a humano, y esto fue especialmente importante en trabajadores de la salud que tenían contacto con pacientes con esta enfermedad. Y para el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud reconoce a este virus, a esta enfermedad, pues, como una emergencia de salud de carácter internacional. Para el 11 de febrero de 2020 se acuña oficialmente el término COVID-19 para hablar de la enfermedad, y en este mismo momento el Comité Internacional de Taxonomía de Virus le da la designación de SARS-CoV-2, que inicialmente había sido denominado 2019 nCoV, para hablar entonces de un nuevo coronavirus que surge en 2019. Actualmente entonces estamos trabajando con el nombre de SARS-CoV-2, y es con el cual me referiré durante la charla. Para el 12 de febrero se aísla el virus en muestras de saliva de pacientes hospitalizados, y esto, digamos, es un asunto muy importante porque la saliva pasó de ser un fluido digamos, muy seguro para la manipulación en el laboratorio y en la clínica, especialmente, por ejemplo, en el área odontológica, para convertirse en un fluido de alta peligrosidad o con una enorme, necesitamos pues muchos
digamos, medidas de seguridad para poder trabajar con ello. El 11 de marzo se declara oficialmente la pandemia, declara COVID-19 como una pandemia, y el 16 de marzo se inicia el primer ensayo clínico para una vacuna por parte de un instituto americano que les voy a mencionar luego. Importante reconocer entonces que SARS-CoV-2 es un virus que ya les mencioné, que tiene como genoma una cadena de RNA que está unida a una proteína, que es la proteína de la nucleocápside, que se llamará pues de ahora en adelante la proteína N, y esta nucleocápside está envuelta por una bicapa de fosfolípidos, que es lo que está representado en azul. En esta bicapa se encuentran inmersas una serie de proteínas que serán muy importantes como sitios de reconocimiento por parte de las células del sistema inmunológico. Este virus tiene la particularidad de tener una corona proteica, glicoproteica, una corona radiada que rodea pues toda la estructura de la partícula viral, que protruye hacia el exterior y que estaría, digamos, más expuesta en contacto con el sistema inmunológico. Estas proteínas entonces son glicoproteínas y se han denominado pues la glicoproteína S porque hace parte de la espícula de esa porción, digamos, más prominente que tiene este virus en la envoltura. Saben ustedes mucho mejor que yo que este virus tiene una ventaja biológica y es que las células epiteliales pulmonares, a través de su receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, se convierte en un sitio, en un ligando importantísimo para esta proteína S. De tal manera que el virus, una vez ingresa al hospedero, encuentra una estructura que le facilita hacer la invasión. Y este es, digamos, un evento fundamental, no solamente en las células epiteliales alveolares, sino también en otras células que están en ese tránsito que hace el virus desde el medio ambiente hasta el pulmón, como es, por ejemplo, las células de la mucosa oral. Con respecto al sistema inmune, ustedes pues conocen muy bien esto, pero simplemente voy a llamar su atención sobre lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema inmune que trabaja en forma estratificada, que se asienta sobre algunos elementos que son inmodificables, y uno de ellos, muy importante en la pandemia por COVID-19, es la inmunidad de especie. Saben ustedes que tenemos una infección por un coronavirus que no produce enfermedad en murciélagos, no produce enfermedad en los hospederos intermediarios como los pangolines, pero encuentra una especie humana con una enorme susceptibilidad a la infección, y la razón por la cual todo el planeta se encuentra confinado, o la mayoría pues, de los países. Además tenemos otras condiciones como son la raza y asuntos genéticos que también determinan la manera como respondemos a las distintas infecciones. El sistema entonces inicia el reconocimiento o la protección de los hospederos, en este caso de los seres humanos, a través de unas estructuras que le son propias. Sabemos que este sistema inmune no solamente está en el hombre, tenemos una respuesta innata que también está en plantas e invertebrados, pero tenemos en los vertebrados esta respuesta adaptativa. Entonces tendremos una serie de barreras anatómicas, de las cuales más importantes son las barreras físicas, en este caso la piel y las mucosas, y cuando estas barreras son superadas por el patógeno, el sistema utiliza un mecanismo de reconocimiento limitado que se ha denominado la respuesta inmune innata, una respuesta rápida que nace con los individuos y que está lista para responder, pero que no genera ningún tipo de memoria. Cuando esa respuesta innata es superada por esa lucha entre los patógenos y el sistema inmunológico, se llama entonces a la respuesta adaptativa, una respuesta de reconocimiento específico. La respuesta adaptativa reconoce detalles estructurales de los patógenos y se desarrolla un evento muy importante en la respuesta inmunológica que se denomina la memoria. Esta respuesta inmune innata es una respuesta temprana. Como les decía inicialmente, hay unas barreras y luego células del linaje fagocítico y sistemas como el complemento se van a encargar de autolimitar esa invasión. Esto será entonces en el periodo de horas, pero si tenemos un microorganismo bien adaptado con posibilidades de neutralizar estos mecanismos de defensa iniciales, se llama entonces a la inmunidad adaptativa. Ustedes saben, una inmunidad que se divide o tiene dos grandes ramas, que son la inmunidad celular mediada por linfocitos T
y la inmunidad humoral mediada por linfocitos B, siendo las moléculas efectoras de la inmunidad humoral los anticuerpos, y en la respuesta inmune celular tendremos toda una pléyade de citoquinas que van a ser responsables de activar poblaciones celulares que contribuyan a la eliminación de los patógenos. Esta respuesta, entonces, que trabaja en complejidad creciente, también involucra linajes de células, y tenemos entonces unas células de vida media corta, como los polimorfos nucleares neutrófilos, que hacen un papel muy importante en la respuesta inmune innata, y hacemos un tránsito a través de las presentes en los epitelios para alcanzar esta inmunidad adaptativa gobernada por células longevas, como son las células T y B. El objetivo entonces de hacer una vacuna es realmente inducir en los pacientes la síntesis de anticuerpos, y estos anticuerpos, que ustedes saben, son entonces glicoproteínas, que tenemos 5 isotipos de anticuerpos. Pues el objetivo está dirigido a que la síntesis de estos anticuerpos sea particularmente inmunoglobulina G, que es una inmunoglobulina que tiene una mayor persistencia en el tiempo. En el caso de las enfermedades virales, y en particular en la infección por SARS-CoV-2, es muy importante que los individuos desarrollen anticuerpos neutralizantes. Definimos un anticuerpo neutralizante como aquel anticuerpo de alta afinidad, entendiendo la afinidad pues como la fuerza de unión del anticuerpo por su antígeno. Y estos anticuerpos, entonces, en el caso de la infección por SARS-CoV-2, el objeto ha sido generar anticuerpos contra esta proteína S, que es la que se proyecta más hacia afuera, de tal manera que impide o bloquea la unión de la proteína S a su receptor de AC2 sobre las células epiteliales alveolares. Esta sería, digamos, la función más importante, y es uno de los objetivos fundamentales cuando se estudia o cuando se evalúa un nuevo inmunógeno, porque no es solamente que el paciente tenga un título X, una concentración sérica del anticuerpo, sino que realmente este anticuerpo tenga una capacidad neutralizante. Saben ustedes que en otras enfermedades virales por virus RNA, como ocurre con dengue, puede ocurrir que los anticuerpos no sean neutralizantes, tengamos anticuerpos subneutralizantes, y en el caso de dengue, por ejemplo, estos anticuerpos lo que hacen es favorecer la infección de células que tienen receptores en su membrana para la región FC de las inmunoglobulinas G. Lo otro que es muy importante para que recuerden alrededor de lo que se hace en vacuna es mirar cómo es la cinética de los anticuerpos. Sabemos entonces que estos anticuerpos se van a producir en muy buena parte dependiendo de la naturaleza química del antígeno. Y la inmunología, digamos, clasifica los antígenos como antígenos T independientes, es decir, aquellos que no necesitan colaboración de los linfocitos T para que la célula B efectivamente haga su diferenciación a células plasmáticas, pero antígenos T independientes que llevan a la síntesis de inmunoglobulina M. Si ustedes ven en la gráfica está mostrando en azul el punto cero en el que el paciente adquiere la infección, perdón, una infección entonces que aumenta la carga viral aproximadamente hacia el séptimo día, y este séptimo día coincide con el inicio del aumento en la concentración de inmunoglobulina M. Pero como lo ven en la imagen, la inmunoglobulina M sube alrededor del día 14, pero desaparece alrededor del día 21. Por eso les decía inicialmente que el objetivo es realmente que este inmunógeno lleve la síntesis de inmunoglobulina G. Este cambio que se hace de inmunoglobulina M a inmunoglobulina G, que la inmunología lo ha denominado el switch de isotipo, se hace solamente cuando tenemos antígenos de naturaleza proteica, antígenos que la inmunología ha denominado como antígenos T dependientes. Entonces vemos que en el momento en que la inmunoglobulina M empieza a descender, la inmunoglobulina G empieza a producirse, es decir, estas células en el centro germinal ganglionar están haciendo el switch de isotipo, y tenemos células plasmáticas productoras de inmunoglobulina G que posteriormente viajarán a médula ósea y seguirán produciendo inmunoglobulina G durante mucho tiempo. Y esto, digamos, es un asunto importante cuando estamos hablando de la inmunización de largo aliento. ¿Qué tenemos con respecto a la vacuna teniendo pues este escenario? Y yo quiero llamar su atención sobre un artículo publicado en 2011 por investigadores del MIT, hablando de las revoluciones científicas del siglo XX-XXI,
donde ellos plantean que tenemos hasta ahora, hasta 2011, 3 revoluciones. La primera revolución, que se inicia en el año de 1953, cuando investigadores de la Universidad de Cambridge descubren o describen la estructura del DNA. Hasta el momento entonces había una controversia mundial de si realmente la información estaba contenida en los ácidos nucleicos o en las proteínas, y este hallazgo, digamos, se convirtió en el hallazgo más importante del siglo XX en ciencia. Esta primera revolución de la biología molecular, que se inició en 1953, persiste hacia el año 2000 aproximadamente, pero en 1990, con todo el desarrollo que se había logrado en estas décadas previas, se inicia el proyecto Genoma Humano, el proyecto famoso de Hugo, Human Genome Organization, y en este proyecto Genoma Humano, en un proyecto que duró bastante tiempo, se logra entonces describir o descifrar base a base, nucleótido a nucleótido, estos 46 cromosomas que conforman el genoma humano. Para ellos entonces la tercera revolución es la revolución de la convergencia, y esta revolución es en la cual estamos ahora, donde las ciencias físicas, la ingeniería, están trabajando mancomunadamente con las ciencias biológicas para producir los adelantos pues, que tenemos ahora en medicina. Y en esto pues me voy a referir un poquito cuando estemos hablando de las vacunas. Cuando estamos hablando del genoma y por qué fue el descubrimiento más importante en ciencia en el siglo XX, estamos hablando de descifrar el lenguaje de la vida. Con esta descripción de la molécula de DNA, se pudo entonces descifrar que la información genética fluía desde un ácido nucleico doble cadena, que es la famosa doble hélice descrita por Watson y Crick, y que este ácido nucleico en el proceso de la transcripción se convertía en un ácido nucleico de una sola cadena que se denomina RNA. Dentro de los RNA pues tenemos muchos tipos, pero uno muy importante es el RNA mensajero, que abandona el núcleo celular y va hacia el citoplasma para poder iniciar la síntesis proteica. Por eso se llama mensajero, porque porta pues como ese mensaje que se obtiene de los genes que están contenidos en el DNA para efectivamente llegar al proceso de traducción donde se realiza la síntesis proteica. Este lenguaje entonces es un lenguaje en términos de nucleótidos, que luego pues pasará al lenguaje de los aminoácidos cuando tengamos la proteína, y que podrá ser descifrado por las moléculas que tenemos dentro de las células, capaces de entender este código, así como tenemos pues seres humanos capaces de entender el idioma, la música, el alfabeto Morse o otro tipo de idiomas y de símbolos. Quiero también traer a esta escena o recordar que hace 70 años había una carrera por descifrar esta molécula, y en estos protagonistas, el profesor James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, están todos detrás trabajando sobre esta estructura del DNA. Un evento que tuvo tanta magnitud en la ciencia, que generó tantas dificultades, comentarios, problemas entre los investigadores, y cada uno, pues fue como tanta la magnitud del ruido que generó alrededor de la parte humana de esta investigación, que estos investigadores deciden escribir su versión de la historia. Watson escribe un libro que se denomina La doble hélice, donde hace su relato de lo que pasó alrededor de este descubrimiento. Crick, quien es un físico inglés mayor que Watson, escribe también su libro, que es este que vemos acá, y Wilkins escribe también un libro muy autobiográfico que se llama El tercer hombre, la doble hélice, y aparece acá la imagen de Rosalind Franklin, quien era una física y química de origen inglés, que trabajó todo el análisis cristalográfico mediante rayos X, que toma esta foto, que digamos que fue una foto muy importante, y eso generó pues mucho de la controversia, una foto que llegó a manos de estos investigadores, unos investigadores jóvenes con una mente fresca, no sé si hay asuntos de la serendipia, y con base en esta foto, Francis, Watson y Crick logran publicar el 25 de abril de 1953
una nota muy pequeña en Nature donde describen que el DNA es una molécula de doble cadena que tiene los nucleótidos hacia el centro y el azúcar y los fosfatos hacia afuera. Quiero llamarle su atención porque Watson, Crick y Wilkins se hacen acreedores del Premio Nobel de Medicina y Química en 1962, momento para el cual Rosalind Franklin ya había fallecido, producto de la exposición a la radiación X, haciendo estos ensayos cristalográficos. Esta doctora desarrolla un cáncer de ovario y muere en 1958. Por lo tanto, la doctora Rosalind Franklin no aparece dentro del Premio Nobel porque es una de las condiciones de la Academia Sueca que no se otorgan premios Nobel de forma póstuma ni se otorga a más de 3 individuos. Entonces quiero llamarle la atención especialmente sobre el libro o el título del libro del doctor Francis Crick, que habla de este loco propósito, porque efectivamente el 5 de julio en la prensa local, en los periódicos de Medellín y Bogotá, aparece en el titular, por lo menos del periódico de Medellín, en primera página, un titular que se llama La carrera por la vacuna. Y en El Tiempo, que es uno de los periódicos de Bogotá, aparece el mismo día otro artículo que, denominado ¿Qué puede hacer Colombia para no quedarse atrás en vacunas contra COVID-19? Es decir, 70 años más tarde, utilizando las mismas herramientas con base en este descubrimiento genético, estamos asistiendo entonces como seres humanos, como ciudadanos, a la competencia que existe dentro de los distintos grupos de investigación del mundo para producir una vacuna efectiva. Quiero también recordarles, sé que esto también ustedes lo conocen, pero simplemente recordarles que los medicamentos, los dispositivos, en este caso los inmunógenos que van a ser utilizados en humanos, tienen una fase preclínica que se realiza en cultivos celulares, en animales de laboratorio, donde se dispone y se evalúa si realmente este prototipo es seguro, si produce anticuerpos en el caso de la inmunización en animales y demás. Una vez superada esta etapa, los prototipos entran a las distintas fases de los ensayos clínicos, fases que están, digamos, determinadas, por un lado, por el número de participantes, menos participantes en fase 1, generalmente voluntarios sanos, aumentamos el número de participantes, hasta que finalizada la fase 3, el medicamento, en este caso la vacuna, entre a la revisión por parte del FDA. Y para pasar luego entonces a fase 4. Es importante tener en cuenta que los estudios de fase 1 y fase 2, a los cuales me voy a referir enseguida, en fase 1 lo que están haciendo los investigadores es evaluar la seguridad, determinar las dosis, identificar los efectos colaterales y estudiar algunos asuntos relacionados con el metabolismo de esa molécula y con las vías de excreción. En fase 2 se evalúa la efectividad, muchos de estos estudios trabajan con grupo placebo, se utilizan entonces otros medicamentos alternos en el caso de la evaluación de medicamentos, y vamos a ver que muchos de estos estudios corren simultáneamente, es decir, estudios que reclutan una mayor cantidad de individuos y que realizan a la vez pruebas de seguridad, de efectividad y en este caso pues de inmunogenicidad. Para pasar luego entonces a fase 3, estudios en mayor población, aprobar el compuesto y llegar a los estudios de fase 4. Con respecto a la vacuna para coronavirus, entonces, estamos asistiendo a un hecho sin precedentes desde el punto de vista de la escala en la cual se está haciendo y de la rapidez. Como les mencionaba, pasaron 65 días desde el momento en que aparece publicada la secuencia del genoma de coronavirus en las bases de datos y el momento en que se inicia el primer ensayo clínico en humanos. Coronavirus ha convocado entonces a la evaluación de una enorme variedad de inmunógenos, es, digamos, el microorganismo o la partícula viral que más estrategias desde el punto de vista tecnológico se han utilizado, esperando tener una vacuna para casos de emergencia a principios del 2021, lo cual representa pues un cambio muy importante con respecto a la elaboración de vacunas, que sabemos que es un proceso que toma muchos años. El 8 de abril, la página web o el Global Landscape que tiene Organización Mundial de la Salud, en un artículo publicado el 9 de abril, reporta que para la fecha, es decir, para el 8, hay 115 proyectos en camino
de vacuna para SARS-CoV-2, utilizando entonces todas las estrategias posibles, virus vivos atenuados, inactivados, vectores virales replicantes y no replicantes, proteínas recombinantes basadas en péptidos, partículas similares a virus, ácidos nucleicos, y reportan otros pues que no se sabía todavía qué tipo de inmunógeno estaban utilizando. Y tenemos entonces una página diseñada por New York Times que se llama el Coronavirus Vaccine Tracker, en el cual nos está haciendo una actualización continua de lo que está pasando alrededor de estos ensayos clínicos. Para el 3 de julio, y esto es como quiero llamar como la atención, esta página mostraba más de 125 estudios preclínicos, 15 en la fase 1, 11 en fase 2, 3 en fase 3, y un estudio con una aprobación limitada que les voy a mencionar más adelante. El 11 de julio, el sábado, reviso nuevamente esta página y encontramos entonces que ya hay más de 135 estudios en fase preclínica, hay 14 estudios en fase 1, es decir, quiere decir que uno de estos estudios ya pasó a fase 2 y un estudio que estaba en fase 2 ya pasó a fase 3, o sea, tenemos ya 4 estudios en fase 3 y continuamos con este estudio con aprobación limitada. La revisión entonces que yo hice, la hice con base en la página oficial de registro de investigaciones en humanos, denominada clinicaltrials.gov, que ustedes conocen, es una página asistida o bajo la dirección de la Biblioteca Nacional de Medicina y el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. El 12 de julio, entonces, utilizando un perfil de búsqueda que incluyera los términos SARS-CoV-2 vaccine, encuentro entonces que hay 59 estudios, pero pongo un filtro adicional que son estudios de intervención, o sea, es decir, no me interesaban los observacionales, solamente los estudios de intervención que se refieren particularmente a los ensayos clínicos. Y en este entonces, con este filtro ya se recuperan 50 estudios. Otro análisis pues, que hice dentro de la base de datos es mirar realmente cuáles estudios están actualmente vinculando pacientes al ensayo. Entonces, de estos 50 estudios nos quedamos con 23 que están en la fase que se llama pues dentro de la base de datos de reclutamiento. Los estudios que les menciono que están registrados, pues en el total de estudios se distribuyen entonces en Rusia, la China, Corea, Japón, aparece un estudio que no estaba pues hace una semana, 4 estudios en Australia, Sudáfrica, Egipto, Guinea-Bissau, Europa, y pues lo pongo solamente en un globo, pero aquí tenemos a Francia, Alemania, Dinamarca y Holanda, Brasil, Canadá, 8 estudios en Estados Unidos, porque hay unas empresas pues que están liderando este proceso, y se reporta el sábado, el domingo, un estudio que inscribe México. Y encontramos también un estudio en Colombia, un estudio realizado que está inscrito en el Clinical Trials, en responsabilidad del grupo de investigación denominado PCET, que es el Programa para Investigación y Control en Enfermedades Tropicales, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, aquí en la ciudad de Medellín. Esta investigación no se encuentra en la fase de reclutamiento, es un estudio que está registrado, reportado para julio 12, que todavía no ha empezado la vinculación de pacientes a los ensayos, y lo que pretende es evaluar la vacunación con BCG en personal de la salud para reducir la severidad de la infección por SARS-CoV-2. Es un estudio entonces en fase 3 porque ya BCG es una vacuna que se utiliza pues en la población desde hace muchísimos años, que pretende vincular 1000 participantes en un estudio doble ciego, aleatorizado, cuyo objetivo más importante, o sea, el resultado más importante que ellos esperan es mirar la incidencia de casos de COVID-19 en esta población de estudio. Es un estudio entonces de incidencia, y también van a mirar si aquellos pacientes trabajadores de la salud que se infecten con COVID-19 durante su práctica, cuál es la severidad de la infección cuando han sido previamente vacunados, y muchos de ellos con un refuerzo, porque muchos ya tenemos esta vacuna contra BCG. De estos 50 estudios, entonces voy a referirme en particular, haciendo una depuración mejor, quedan 47 ensayos clínicos de intervención, porque hay 3 estudios, uno trabajando con plasma convaleciente, otro estudio en el cual hacen un estudio más cualitativo de mirar las actitudes de los individuos frente a la vacuna,
y se encuentran actualmente 22 pacientes ingresando pacientes al estudio, 22 estudios, perdón, ingresando pacientes. De estos 22 hay 16 que están en fase 1-2, unos es porque solo fase 1 y otros que relatan dentro de la página que están haciendo las dos fases en forma simultánea, 4 estudios en fase 3 y 2 estudios en fase 4. Estos entonces son los países que tienen ensayos clínicos en este momento ingresando pacientes, que es, digamos, la expectativa que tenemos más próxima, es decir, los grupos que van más adelante en esta carrera pues tan afanada de poder lograr el mejor inmunógeno. Tenemos 4 estudios en Estados Unidos, 5 en Europa, un estudio en Egipto que es haciendo vacunación con BCG, 2 en Sudáfrica, 4 en la China, que va a ser muy importante también en este escenario, 1 en Corea, 1 en Japón y Australia. Los 4 estudios reportados están en este momento en la fase de reclutamiento. El Global Landscape, entonces, de la Organización Mundial de la Salud, en la actualización que hice pues el 13 de julio, reporta que hay 23 vacunas candidatas en evaluación clínica, utilizando las estrategias, como les mencionaba, la mayor cantidad de estrategias, y vamos a hablar de vacunas genéticas, vacunas con vectores virales y vacunas con proteínas recombinantes inicialmente. Las vacunas genéticas son entonces aquellas vacunas que utilizan uno o más genes de SARS-CoV-2 que se hace, digamos, mediante la inyección a los pacientes de una molécula de RNA mensajero que codifique especialmente o específicamente para esa proteína S, que es el objetivo más importante en la elaboración de este tipo de vacunas. O la otra estrategia es construir plásmidos, moléculas de DNA circular, a las cuales se les inserta esta secuencia y son administrados a los pacientes mediante la técnica de electroporación. Las vacunas con vectores virales entonces utilizan virus, generalmente adenovirus, que han sido modificados por ingeniería genética, que se les ha liberado o se ha hecho la escisión de un segmento del genoma del virus que no le permita replicarse y que en sustitución de ese segmento que se escinde de la partícula viral se incorpora el segmento del genoma de coronavirus de interés para luego ser transferido a los pacientes. El virus se inyecta en los pacientes y estas cápsides tendrán la posibilidad de hacer como la inyección o la entrada de estos genomas a las células que son blanco pues de esta vacuna. Estas dos estrategias, y esto es muy importante como tenerlo muy claro, son estrategias que intentan, digamos, entre comillas, engañar al hospedero creyendo que está infectado. Porque las células de los seres humanos en las estrategias de vacunas genéticas y con vectores virales están utilizando su maquinaria de síntesis proteica para la síntesis de una proteína viral, que es esta proteína S. Una proteína que se libera al medio y que en el medio extracelular será reconocida por las células del sistema inmune para la producción de anticuerpos contra esas proteínas. Entonces el sistema inmune nuestro está haciendo un doble trabajo, producir la proteína viral, pero además producir los anticuerpos contra estas proteínas. Son dos estrategias que tenían un desarrollo previo, pero que efectivamente no tenemos hasta el momento vacunas disponibles en el mercado o genéticas o con vectores virales. La tercera estrategia es una estrategia ya utilizada para la producción de insulina, para la producción de interferón, y es la estrategia de vacunas con proteínas recombinantes, proteínas en genomas que se clonan o que se insertan en células, en bacterias o en células eucariotas para producir entonces la proteína de interés, en este caso proteína S. Tenemos además las vacunas con virus completos, que es una estrategia pues antigua, antiquísima, tan antigua como los ensayos iniciales que hacía Jenner en 1796 cuando inoculaba estas partículas, este fluido de las pústulas de las ordeñadoras, de las vacas pues, que tenían esta viruela vacuna para dar protección contra la viruela. Las vacunas que se están utilizando para SARS-CoV-2 están utilizando virus inactivados, no vivos atenuados, y esta inactivación haciéndola por medios físicos o químicos
que lleven a la muerte del patógeno manteniendo la estructura, sin dañar pues la estructura viral, para conservar todos aquellos epítopes, estos sitios de reconocimiento que son importantes para hacer la inmunoestimulación. Estas vacunas entonces activan el sistema inmune, pero no atacan el hospedero. Existe una quinta estrategia y son las que se han denominado vacunas con respuesta cruzada, que son vacunas que ya están aprobadas para otras enfermedades, pero que podrían tener una protección contra SARS-CoV-2. Y en este caso estamos hablando de BCG y de la vacuna de sarampión contenida en la vacuna triple viral denominada MMR. Y el sexto abordaje están los trabajos en clinical trials, los tiene una empresa china denominada Shenzhen Geno-Immune Medical Institute, en el cual están utilizando una estrategia muy compleja, muy difícil en mi modo de ver, pero que tiene la posibilidad de activar en el sistema inmune la inmunidad celular. O sea, todos estos 5, digamos, maneras de hacer vacuna anteriores pretenden estimular la síntesis de anticuerpos, es decir, la inmunidad humoral. Pero sabemos que la activación de linfocitos T citotóxicos es muy importante como respuesta inmune ante las partículas virales que son, digamos, expresadas o presentadas por las distintas células nucleadas que en ese momento tengan infección viral acopladas a proteínas del complejo mayor de clase 1. De tal manera que este abordaje, de los estudios que están registrados en clinical trials, son los ensayos que reportan terminar su fase inicial para 2024. En resumen, lo que tenemos actualmente, y digamos, pues, sumando los estudios registrados en clinical trials, más los estudios que aparecen en el Global Landscape, porque el Global Landscape, por ejemplo, no incluye los de respuesta cruzada, tenemos 9 estudios en vacunas genéticas, bien sea DNA o RNA, 4 con vectores virales, 4 con proteínas recombinantes, 4 con virus inactivado y 6 con respuesta cruzada, para un total entonces de 27, haciendo esta combinación de 27 ensayos utilizando estas estrategias. ¿Qué tenemos actualmente o qué es lo que hay ya en propiedad con resultados publicados? Aparece como un preimpreso, un preprint en esta base de datos, que es un repositorio de artículos que no han hecho todavía revisión de pares, y aparece los resultados de la fase preclínica de la vacuna con RNA mensajero en propiedad del Instituto Nacional de Alergias e Inmunología de Estados Unidos y de esta compañía que se denomina Moderna. El 11 de junio ellos publican en esta base de datos los resultados de la fase preclínica, donde registran que este mRNA o esta estrategia de elaboración de vacunas genéticas induce anticuerpos neutralizantes potentes, activa las células TCD8, estas son las células citotóxicas, y protege contra la infección por SARS-CoV-2 en los pulmones y en el tracto respiratorio de ratones sin evidencia de inmunopatología. Y precisamente en el día de ayer, julio 14, aparece en New England Journal of Medicine el reporte preliminar de esa fase 1 de este estudio de Moderna, en el cual inmunizaron 45 pacientes en grupos 3 grupos de 15 en distintas dosis de este inmunógeno, y ellos reportan en una valoración que hacen de 57 días, porque ellos empiezan la vacunación el 16 de marzo y lo hacen más o menos hasta el 4 de abril, y empiezan a hacer ese seguimiento. Ellos reportan en este artículo una vigilancia de 57 días, un seguimiento por 57 días, y encuentran que este inmunógeno induce una respuesta inmune anti-SARS-CoV-2 en todos los participantes, y que los eventos o las reacciones adversas no son, pues, digamos, importantes, muy graves, que les permita entonces avanzar hacia la fase 3. Fase 3 que se inicia el próximo martes. Ellos ya tienen su trabajo de fase 3 registrado en Clinical Trials, y dicen que más o menos del martes en adelante, en un periodo de 6 días, iniciarán el ingreso de pacientes al estudio en fase 3, donde proyectan estudiar 30.000 pacientes en esa fase. Aparece también en Nature, en una comunicación reciente, muy reciente, los resultados también del estudio preclínico de Inovio. Inovio es otra compañía americana
que en un consorcio con la China está produciendo una vacuna con DNA. Inovio es una compañía que tuvo unos adelantos muy importantes en la producción de vacuna para la epidemia de SARS y de MERS, y que utiliza esta estrategia para hacer esta vacuna para SARS-CoV-2. Reportan entonces en un modelo en cobayos y en ratones que esta DNA, esta es una vacuna de DNA, pues estimula la producción de anticuerpos y además anticuerpos neutralizantes que son capaces de bloquear a este virus mediante su unión a la proteína S. Y el 3 de julio aparece en Science este reporte también de la fase preclínica de Sinovac. Sinovac es una empresa china que va muy adelante en su trabajo de vacuna con virus completo inactivado. Entonces, en este artículo pues, de Science, lo que hace Sinovac es reportar la estrategia de cómo fueron seleccionados los virus de las distintas cepas en el mundo, cómo se hizo todo ese proceso de colección y finalmente cómo se inactiva para poder tener una partícula que pueda ser inoculada en los humanos. Entonces, ellos reportan aquí en esta fase preclínica que esta partícula viral estimula la producción de anticuerpos neutralizantes específicos para SARS-CoV-2 en ratones, en ratas y en primates no humanos. Y tenemos este otro estudio publicado el 22 de mayo en Lancet de otra empresa china que se denomina CanSino Bio, que está trabajando con una vacuna con vectores virales que son entonces administrados en un modelo de adenovirus modificado. En este estudio, entonces, ya digamos que fue el primero que apareció de la fase 1 del ensayo pues, clínico como tal en humanos. Este estudio se hizo en 108 pacientes, mirando entonces la tolerabilidad del inmunógeno, el tipo de reacciones adversas que producía. Y este estudio concluye que esta vacuna para COVID-19 utilizando el vector viral AD5 puede, digamos, es segura y puede progresar a las fases siguientes de ensayo. Estos son algunos de los resultados, pues esta es la tabla que ellos reportan de lo que ocurre con esta vacuna de vector viral en los primeros 7 días. Si ustedes ven, entonces son 3 grupos estratificados de acuerdo a la dosis, para un total de 108 personas involucradas, donde los eventos adversos o colaterales más importantes fueron la fiebre y la fatiga, pero algunos de ellos pues con otras reacciones menores. Y al término de 28 días, el 81% de los pacientes no tenía, digamos, un evento adverso importante y solamente el 9% representaba, digamos, reacciones que fueran de alguna importancia. La pregunta que nos estamos haciendo todos los seres humanos es entonces, ¿para cuándo vamos a tener la vacuna? Y yo traigo estos números con base en el registro que los distintos grupos de investigación hacen en el Clinical Trials. De tal manera que hay 6 estudios que se han comprometido, por lo menos en el registro de su estudio clínico en el Clinical, para 2020, para terminar, para entregar pues resultados en 2020, 13 en 2021, 2 en 2022, 1 en 2023 y 2 en 2024, que son este estudio que les mencioné de vacunas con lentivirus en células presentadoras de antígeno. Lo que tenemos entonces en este momento en el escenario que no se nos puede perder de vista es qué está pasando con la seroprevalencia poblacional. Y aparece el 6 de julio en Lancet un artículo que genera cierta preocupación, y es el estudio seroepidemiológico de seroprevalencia en España, donde en una población de 61.000 pacientes en todo el territorio español encuentran una tasa de seroconversión del 5%. Y esta tasa de seroconversión la han mencionado similar a lo que pasa en Suecia, donde no se hizo un confinamiento tan estricto. En Suecia, en un estudio sueco, reportan entonces una tasa de seroconversión del 7.3%. Y alguien en British Medical Journal comenta este artículo diciendo que esta inmunidad de rebaño que estamos esperando, pues no es ética y pues improbable después de esta baja seroprevalencia en la población. En resumen, lo que tenemos es un partidor donde todas las compañías están haciendo una apuesta en términos de tiempo por tener la vacuna
lo más pronto posible, ojalá en la fase más avanzada, que serían entonces, ojalá terminando fase 3, para que a finales de octubre, ha sido una de las promesas que se han hecho, pues digamos, en las distintas compañías a través de sus directores, que podamos tener una vacuna en el mercado. Lógicamente, las compañías se comprometen con un número de dosis y si estamos en este momento confinados, pensamos que la cantidad de dosis requerida para vacunar pues toda la población excede de muy buena forma la capacidad instalada de algunas de estas compañías y tendrán que surgir entonces, no sé si consorcios u otro tipo de mecanismos para que esta vacuna pueda llegar eficientemente a la población. Y con esto termino mi presentación. Doctora Diana, la felicito, excelente. Sé que todos vamos a tener muchas preguntas, nos ha aclarado mucho y sé que todos tienen comentarios y preguntas. Vamos a tratar de responder lo que más podamos. Yo no me quiero tomar la palabra, pero hay una duda y es, ¿cómo si llevamos 18 años después del brote del ébola y de estos, de las otras epidemias que hubo en África y que pasaron al Asia y no han logrado hacer vacunas? Tampoco está la del SIDA, tampoco han logrado en malaria. Y usted que participó con Patarroyo de la malaria, ¿está esto muy rápido o va a ser cierto lo que el doctor Fauci dice? Usted, doctora, la verdad, en su concepto, díganos que todos debemos tener la misma duda. Si cree que sea ético lo que está haciendo, si vamos a tener algo, se está corriendo mucho, va a dar inmunogenicidad, protección o no. Especule, no importa que equivoque, doctor, aquí nadie tiene la última palabra. Bueno, mira, Iván, si uno revisa el estado del arte de respuesta inmunohumoral, digamos que es el punto de partida para poder entender este asunto de las vacunas, lo que tenemos en el estado del arte en inmunidad humoral es lo que se recoge de las epidemias previas de SARS y de MERS. Lo que han demostrado estos estudios previos es que la inmunidad, por lo menos para SARS y para MERS, es una inmunidad de poca duración. Se sabe que pasados 2 años estos pacientes ya no tenían anticuerpos contra el virus que fue, digamos, obtenido pues, de manera natural. Entonces eso, en mi concepto particular, me genera, pues, digamos, una posición un poco pesimista, puesto que SARS-CoV-1, por ejemplo, es un virus muy cercano genéticamente a SARS-CoV-2 y sin embargo una epidemia que fue hace 18 años, como tú lo mencionas, no tenemos una vacuna para él. Incluso que hicieron desarrollos, como Inovio, que hizo un prototipo de vacuna para SARS-CoV-1, actualmente reporta que esa vacuna todavía está en estudio en fase clínica. Entonces, hay, digamos, como un asunto, como una desesperanza, porque en SARS-CoV-2, como menciono, no podemos hablar todavía de inmunidad de largo aliento, los estudios en fase 3 están iniciando, la epidemia no lleva más de 6 meses, de tal manera que es imposible hablar de inmunización a 2 años, a 5 años o a 10 años. Pero los expertos en inmunología, en el área pues, de inmunidad humoral en las infecciones por coronavirus, han planteado que no se da una inmunidad de largo aliento, no es una inmunidad duradera, es una inmunidad que rápidamente cae. Y es importante mencionar, y es un reto para la elaboración de vacunas contra partículas virales, primero que efectivamente los pacientes desarrollan anticuerpos IgG, les mencioné cómo los anticuerpos IgM desaparecen, el objetivo de todas las vacunas, así sean inmunógenos de origen no proteico, como ocurre con los polisacáridos de la cápsula de neumococo, esta vacuna que tenemos disponible, Prevenar, es ese polisacárido que es tan antigénico, pero combinado a toxoide difterio. De tal manera que los estudios pues, que tenemos en este sentido, lo que están haciendo es mirar a ver qué lo que va a pasar pues, con estos inmunógenos nuevos, no tenemos vacunas genéticas
No sabemos, digamos, en la distancia qué es lo que va a pasar con estos inmunógenos y de manera muy importante, y eso es muy claro en los estudios que están publicados, no es solamente medir el nivel de los anticuerpos, que es lo que se está haciendo en este momento, pues digamos, con las pruebas rápidas para COVID. Es medir el nivel de anticuerpos, pero verificar que los anticuerpos que tiene el paciente, bien que son inducidos por el inmunógeno mediante este proceso de inmunización o porque el paciente efectivamente se ha infectado en forma natural, sean anticuerpos neutralizantes. Esto es un asunto también bastante importante porque es la estrategia mediante la cual el sistema inmune efectivamente puede evitar o bloquear la unión de la partícula viral con su receptor AC2. Excelente, doctora Diana. Antes de darle paso al doctor Juan Guillermo Tamayo, que lo invité en una forma muy especial aquí porque él ha leído mucho del tema y lo ha discutido en muchos webinars recientes, quiero hacer dos preguntas que están lanzando aquí en la sección de preguntas. Y varias personas están muy preocupadas que si se logra una vacuna, los países desarrollados acaparen toda la producción y no dejen nada para los países en vía de desarrollo. Esa es la primera. Y la segunda, que si el virus no se ha definido, si es estacional, si muta mucho, entonces tendrán que hacer una vacuna polivalente y es complicado en tan corto tiempo producirla. O sea que si no estarán exagerando en este anuncio que pone a la gente feliz y que tiene mucho que contestar. Entonces contesta brevemente esto para darle paso al doctor Tamayo, por favor. Bueno, lo que yo he leído pues hasta el momento, este no es mi área de especialidad, realmente yo no soy viróloga, pero lo que he revisado es que la pregunta que me hiciste era con respecto a Es la, decir, a la mutación. la van a acaparar en la polivalencia. Sí. Entonces se ha reportado que estos genomas que son más grandes, es la comparación que se ha hecho con VIH, que es un genoma más chiquito, son genomas que tienen una tasa de mutación menor. Es decir, la enzima responsable de la replicación viral, digamos que se equivoca más cuando es el genoma más pequeño. Sin embargo, pues todavía no sabemos porque hay muchos asuntos de la presión evolutiva que pueden producir modificaciones que lleven a nuevas mutaciones en el genoma viral. Esa era una de las preguntas. La otra que me hiciste es con respecto a la biodisposición. Hablábamos el sábado en la reunión que tuvimos que muchos de estos grupos son empresa privada y realmente si estamos hablando de producir protección poblacional tendremos que recurrir, pues digamos, a la posibilidad de que toda la población tenga acceso a la vacuna. Entonces eso representa, y eso desde la ética nos hablaba el doctor Santiago Henao, es lo que se denomina la discriminación positiva, es decir, la importancia de vacunar independiente de quién produzca la vacuna a los grupos más vulnerables y a aquellos pues para mejorar su esperanza de vida. Bien, doctor Juan Guillermo, por favor, adelante. Buenas noches, no, muchas gracias Iván por la invitación. No, yo pienso que la revisión y la ilustración que hizo la doctora Diana, pues es suficientemente claro. Ella mostraba cómo ayer en New England, pues se mostraban los resultados iniciales de investigación y se editorializaba sobre lo de la vacuna y la pregunta especial que hacías. Realmente todavía no sabemos siquiera si cuando se llegue a fase 3 las vacunas que se están tratando de desarrollar en una forma rápida vayan a poder dar los resultados que se esperan en las fases iniciales. Y segundo, que si hay inmunidad, no tenemos claro, como lo dijiste, si es de corto o largo alcance. Incluso se planteaba en uno de los artículos de Science que si nosotros hacemos inmunidad de corta acción, pues vamos a estar enfrentándonos a un problema que son probablemente episodios de pandemia anualmente, y si es de larga acción podrían ser bianuales. Entonces, pero eso no se sabe en este momento. Por eso yo creo que el trabajo desde el punto de vista académico que tenemos que hacer nosotros es trabajar para educar a la población que definitivamente tenemos que seguir por lo menos con precaución y manejando el distanciamiento físico y social
y las medidas de higiene básicas. Yo creo que lo demás debe cumplir una serie de fases, como lo muestra claramente el editorial ayer en New England, y pasar muchas de esas fases. Cuando normalmente producir una vacuna tardaba entre 3 y 9 años, ahora se pretende producirla en 6 meses. Eso probablemente va a traer muchas consecuencias y que no podemos predecir en este momento. Yo creo que nadie puede predecir el éxito o no cuando todo el proceso que normalmente se desarrollaba se está haciendo en un periodo flash. No sé si la doctora Diana piensa lo mismo, pero creo que es lo que Pues, tenemos que educar, porque la gente cree que tiene vacuna en octubre y yo pues realmente pienso que los protocolos están en desarrollo, pero crearle a la gente esas expectativas me parece no ético ni responsable, ni de los medios de comunicación, ni de las empresas que las desarrollan, y mucho menos de las sociedades científicas. correcto. De acuerdo, doctor Tamayo. Sí. Diana, que si tiene algún comentario sobre el plasma de los convalecientes, que inicialmente tuvo mucho auge, ahora mencionaste que hay algunos estudios que están haciendo, pero si tienes algo para ampliar más. Y el doctor Mauricio Lopera y pregunta, insiste en la inmunidad de rebaño, pero ya mostraste el estudio español que dice que la seroprevalencia pues, de esta inmunidad apenas está en el 5% y no se va a poder conseguir esta inmunidad de rebaño. No sé si le contestarás algo más al doctor Lopera y a ver qué dices de lo del plasma. Bueno, los estudios con plasma convalescente, yo hasta ahora, no sé, doctor Tamayo, pero no he leído resultados. Son estudios que están en proceso y la idea es entonces administrar el plasma, como su nombre lo dice, de los pacientes infectados para una manera de hacer inmunización pasiva en los pacientes enfermos, aprovechando entonces que estos pacientes tengan un nivel suficiente de IgG neutralizante que permita hacer el bloqueo de la infección. Esa es una opción, pero realmente no conozco pues artículos publicados y no quiero pues como hablar de lo que realmente no se conoce. No, lo que Esa la pues doctora opción está número diciendo es absolutamente cierto. Se está trabajando es decir, vimos que, por ejemplo, los estudios con Remdesivir o los estudios con uno. dexametasona, que también han sido publicados a la comunidad médica y a la comunidad y a la población en general en una forma inadecuada, porque la gente dice, no, ya con dexametasona me salvo. Lo que nos está mostrando la dexametasona es que pacientes que necesitan oxígeno tienen menos riesgo de morir si se aplican los esteroides en el blanco terapéutico del momento oportuno, o sea, con un buen juicio clínico. Con Remdesivir simplemente se acortó de 15 a 11 días en pacientes que estaban muy graves. Yo no creo que ningún ciudadano del mundo quiera infectarse para que le pongan Remdesivir y en vez de 15 días se le reduzca a 11. Eso es una huevonada, pues eso no tiene ningún sustento, pues como para que lo vuelvan la noticia de última hora. Entonces, y con plasma, el trabajo que se está haciendo es tratar de que se recluten pacientes en las primeras 2 semanas después de un evento que hayan estado hospitalizados y se les empiece a utilizar ese plasma a pacientes infectados. Lo que la doctora dijo es claro, ninguno de los trabajos que actualmente muestra puede decir que se traduce en disminuir realmente la gravedad o que sea la medida salvadora, más cuando ella fue supremamente clara. No tenemos todavía claridad si los anticuerpos son protectores o no. Se busca medir que sean anticuerpos neutralizantes, o sea, contra la espiga S, pero creo que también es apresurado. ¿Qué es bueno de esto? Que utilizar plasma fresco, plasma convaleciente, tiene menos efectos tóxicos que recibir Remdesivir, o que esperar para colocarle a uno en una fase avanzada también esteroides y Remdesivir. Entonces, hay que esperar los resultados. Desde el punto de vista teórico, el planteamiento es válido, pero no sabemos, no tenemos ni idea
el papel de los anticuerpos realmente en si van a garantizar la protección que estamos esperando para lograr una inmunidad pasiva efectiva mientras se puede inducir una inmunidad activa con el desarrollo de una vacuna. Yo pienso que la historia de la medicina es muy clara. Yo no quiero ser el primero ni el último. O sea, Sí. esperemos que nos va mostrando el método científico, porque esto, si se sigue manejando mediáticamente, va a ser un desastre para nosotros como médicos poder sensibilizar a la gente de la responsabilidad real que tiene hoy en día. Entonces, plasma, totalmente de acuerdo con ella. Hay que esperar el resultado de los trabajos que están en desarrollo. Bueno, como lo prometido es deuda, nosotros usualmente limitamos esto a 1 hora. Yo sé que hay muchas preguntas, mucha discusión. Quería traer un tema que para nosotros los nefrólogos es interesante, aunque todos tenemos que ya estar yendo a cuidados intensivos. Ya varios están dializando aquí en la ciudad de Medellín y en todo el país personas con COVID-19. Me contaba ahora el doctor Caputo que también allá en Buenos Aires están llenos. De modo que es un tema que a todos nos interesa. No tenemos la última palabra. Ojalá el doctor Fauci, que está asociado con esta gente de Moderna, presenten algo que sea muy bueno y que todos tengamos suerte. Quiero agradecer la presencia hoy de personas de México, de Perú, de la Fundación Favaloro en Buenos Aires también, y al doctor Caputo y a todos los que están aquí presentes en todo el país para que sigan estando aquí en estos clubes de revista. Muchas gracias. Y Iván, pues te nos quería vemos. decir una cosa, sino que es importante, que tenemos que trabajar frente a la comunidad médica y a la población, y es que realmente se está proyectando que podamos, que definitivamente la Organización Mundial de la Salud dice que no tiene claro el comportamiento del virus, que sea más en época de invierno que no, pero toda la historia de los coronavirus anteriores ha mostrado que tienen desde los que producen el resfriado común hasta los otros que tienen un mayor riesgo en las épocas invernales. Entonces hay que sensibilizar en esa parte porque pues es lo poco que tenemos, lo que históricamente nos ha mostrado. Y segundo, que la Sociedad Americana de todas maneras de infectología plantea que como vienen las cosas tenemos que estar preparados porque podemos tener reactivaciones periódicas hasta el 2022 y que si el manejo de prevención adecuado no se hace, podemos tener unas reactivaciones severas con nuevas pandemias hasta el 2025 y que indiscutiblemente es absurdo, yo no sé si en otras partes de Latinoamérica, pero es triste ver cómo las aseguradoras están haciendo pruebas rápidas de anticuerpos con todos con los problemas de sensibilidad y especificidad que tienen, generando en muchos pacientes una falsa tranquilidad, otros que se quedan sin diagnóstico cuando lo que tendríamos realmente que hacer es masificar la PCR y tratar de hacer los cercos epidemiológicos para evitar la diseminación y no pensar en comprar ventiladores para que los manejen en última instancia médicos de segunda línea, porque quienes hemos trabajado en cuidados intensivos sabemos el sufrimiento que se genera y ahora no viene, sino que se están trabajando vacunas a velocidad extraordinaria, nunca se habían hecho en Colombia y que porque no entiendo por qué no los habían hecho hace 20 años, entonces para no comprarlos a los precios que nos los vendían y que nos pueden llevar a un médico no entrenado, sedando un paciente, o relajándolo sin sedarlo en una máquina que se está probando en humanos y no ha pasado todos los procesos. Entonces, aquí el dilema es más ético, porque lo que hay que hacer, hoy sí lo tenemos claro, lávese las manos, póngase el tapabocas, distanciamiento físico y social y esperar que la ciencia, cumpliendo cada uno de sus pasos, nos muestre los resultados que podemos dar con exactitud. De lo contrario, es más sufrimiento y muerte lo que vamos a generar. Esa es una opinión de todo lo que he revisado y de lo que con los equipos de trabajo hemos revisado. Creo que puede ser una conclusión grande y que apoya lo que la doctora
en su conferencia nos mostró claramente en dónde va el proceso de desarrollo de vacunas. No sé si alguien tenga algo más que aportar, pero creo que deben quedar cosas claras. Creo que el doctor Caputo está que se habla, lo veo aquí. Entonces, doctor Caputo, cuéntenos cómo está la situación en Argentina y qué piensa usted de todo. Yo estoy de acuerdo suscribo lo que dijo el doctor recientemente, el tema de los respiradores y todas estas cosas. Nosotros acá que somos futboleros decimos que eso es jueguito para la platea, ¿no? Digamos, me parece que las medidas ciertas son las otras, es ir a hisopar y aislar, digamos, donde haya brotes y donde haya grupos que se estén contagiando masivamente. Nosotros acá estamos empeorando la situación. Ahora parecía haber estabilizado un poco el número nuevo, pero tenemos hospitales muy cerquita de colapsar, muy cerquita de colapsar. Hoy en mi hospital había 30 pacientes ventilados con COVID, además de internados en el piso, ¿no? Pero 30 pacientes ventilados y ya con intensivistas al límite. Que es lo que va a pasar después, que, digamos, comprar respiradores tampoco tiene sentido, porque ¿quién los va a manejar? Total. Estoy de acuerdo. La doctora Chacón de Venezuela, veo que está preparando para hablar, entonces, para que ella hable y ya terminemos con la exposición. Entonces, por favor, un segundo mientras la doctora Argelina Lisbeth Chacón de Maracay nos cuenta cómo está la situación allá en el lago Maracay. Es un caso muy interesante toda esta discusión y sí que lo necesitamos. También está la otra doctora del Perú, la doctora Sayuri Lobatón. Entonces, les pido un poco de paciencia para que escuchemos el concepto en Perú y en Venezuela, ¿sí? Juan Carlos, ¿estás por ahí todavía? Juan Carlos es nuestro ingeniero. Me diga en qué están estas dos personas. Juan Carlos, podemos contar con las doctoras. La doctora Argelina, se están conectando, pero está como demorada la conexión. Me da pena con todo el escenario, hombre. Pero, doctora Argelina Chacón, o si no, la doctora de Perú, la persona que entre primero para que por favor hable, ¿sí? Juan. No. Bueno, no sé si hubo algún problema. A ver, yo creo que... Ahí ya. No. En Master Juan, sí, se están preparando, que son temas ahí. Si quieren, ellas igual nos escuchan, pues ya ustedes disponen del tiempo, pero siempre se demoran ahí. Hace rato está la doctora Argelina Chacón, dice preparándose, pero no entra. Sí, posiblemente tenga algún inconveniente. Yo creo que pueden ya empezar a concluir para darle respeto al tiempo y de antemano, desde esta parte y mi opinión, ya como ciudadano, muchas gracias y la verdad, Bueno. excelente ilustración. Adelante. Muchas gracias a todos por la participación. Espero que hayamos aprendido mucho y que sigamos con ganas de aprender más en nuestros clubes de revista. Lo esperamos cada 8 días en esto y Juan Guillermo, muchas gracias. Doctora Diana, nuevamente felicitaciones por esa excelente revisión. Quedamos muy contentos, aprendimos mucho y a todos ustedes una feliz noche y hasta que nos volvamos a ver. Feliz noche, muchas gracias. Bueno.